Capítulo 118. Una paliza divina, 1. Muy bien, queridos, sois un equipo y no hay de qué preocuparse. Venimos aquí y vamos a conquistar y a patear, ¿entendido? Sargento Apone. Extraterrestre. Punto de vista de Bruce Wayne. Para ser sincero, siempre he creído que las amazonas son débiles después de ver la primera película de Wonder Woman en 2017. Quiero decir, en la película se mostró que muchas de sus guerreras murieron después de ser alcanzadas por unas pocas balas. La película de la Liga de la Justicia había intentado hacerle algo de justicia a la raza de las superguerreras cuando mostró a un par de amazonas capaces de incluso restringir a Steppenwolf durante un tiempo. Pero a cambio, las hizo parecer salvajes estúpidas después de mostrarlas luchando contra Steppenwolf y sus ejércitos de demonios con arcos y flechas comunes. Quiero decir, ¿por qué un grupo de guerreras sobrehumanas bendecidas por los propios dioses con acceso a miles de años de conocimiento mágico y otras cosas místicas divinas lucharían contra dioses malvados literales con armas normales? Eso suena increíblemente estúpido y casi demente, incluso si se supone que son mujeres. La realidad, por supuesto, era mucho más diferente. Estas amazonas no eran tan fuertes como los humanos en su máximo esplendor o los supersoldados de nivel básico como los hacían parecer en las películas. No, eran mucho más fuertes, eran casi superhumanos de nivel básico que podían doblar acero sin esfuerzo con sus propias manos sin siquiera esforzarse demasiado. Cada uno de ellos podría darle una paliza al Capitán América con facilidad, siempre y cuando no tuviera su armadura de la trama o su frisbee que desafiaba a la ciencia. Sí, eran así de poderosos. Era un grave desperdicio que no fueran a prueba de balas, de lo contrario podrían haber sido los guerreros perfectos. Yo mismo me di cuenta de esto solo después de que la batalla había comenzado cuando vi a una amazona al azar romper en pedazos a un soldado golem de roca con un solo golpe de su hacha que, extrañamente, ni siquiera tuvo una sola grieta incluso después de ser utilizada constantemente para destruir a los monstruos de piedra. Además, debo mencionar que, aunque estos golems de roca no eran tan duros como los diamantes o algo así, definitivamente no eran tan débiles como para que un humano normal en su máximo nivel pudiera destrozarlos con un arma de metal común. Ahora bien, no sé si las amazonas de este mundo eran diferentes a las que recuerdo de las películas o si todas las amazonas eran así de fuertes en general, pero no había forma de que este ejército de monstruos de roca fuera de ganar una guerra contra ellas en su propia tierra natal solo con su fuerza. Entonces, la pregunta era por qué habían iniciado la batalla en primer lugar. ¿Eran Ares y Hércules tan idiotas o confiaban tanto en su propia fuerza que creían que podían ganar la guerra solo con sus poderes individuales y que este ejército era solo para exhibirse? ¿O era posible que, tal vez, tuvieran un objetivo completamente diferente? Destruyan a los golems en pedazos, hermanas. Asegúrense de que tanto sus cabezas como sus corazones estén completamente destrozados, de lo contrario, simplemente se recuperarán de la tierra. Son los hijos de Gea después de todo y tienen sus bendiciones. Diana dio su consejo después de notar que algunas de sus hermanas luchaban por acabar permanentemente con uno de los monstruos mientras continuaban creciendo de nuevo a partir de sus fragmentos. En cuanto a Ares, me ocuparé de él yo misma. Completó antes de correr hacia la dirección del dios de la guerra mientras abría paso a través de docenas de monstruos de roca en su camino. Algunos golems de mayor tamaño intentaron bloquear su camino, pero estos monstruos eran inútiles frente a su absurdo nivel de fuerza. Eran solo pequeños secuaces destinados a morir en sus manos para ganar algo de tiempo y cansarla. A menos que fuera abrumada por cientos de ellos a la vez, ni siquiera tendrían la oportunidad de derrotarla. Parece que todos aquí están poniendo todo su empeño en esta batalla. Creo que es hora de que yo también me ponga serio. No creo que pueda aprender ni ganar nada significativo si escondo mi fuerza aquí. Murmuré mientras miraba a los cientos de golems de roca que seguían saliendo del portal mágico. Al principio, me lo tomé con calma en la batalla para evaluar las habilidades de combate de ambos bandos. De hecho, había estado actuando como si estuviera al mismo nivel que las otras amazonas normales en términos de habilidades de combate y como si estuviera luchando por luchar incluso contra 3 de estos golems de roca juntos, pero ahora era el momento de ponerse serio. Tensando mis músculos, decidí usar mi estilo de respiración Darkness para ser lo más eficiente y rápido posible.
A medida que el aire entraba en mis pulmones a través de mis vías aéreas en un patrón específico, instantáneamente, mi velocidad casi se duplicó cuando comencé a cortar y acuchillar a los soldados de roca. Cada uno de mis ataques apuntaba a cortarlos verticalmente desde el medio para destruir sus corazones y cabezas de un solo golpe. Sin embargo, estos cortes de mis All Blades no solo los cortaron como un par de cuchillos calientes cortando mantequilla, sino que incluso los quemaron instantáneamente como pedazos de papel seco que se prenden fuego. Esto es demasiado fácil. Pensé para mí mismo con una sonrisa burlona antes de decidirme a mejorar mi juego. Veamos cómo se comportan contra armas más modernas. Murmuré mientras activaba los cañones láser ocultos en la zona de los hombros de mi armadura. Mi diseño actual de armadura de Dragon Slayer puede tener una temática medieval para que coincida con la ubicación, pero eso no significa que no contenga armas y herramientas modernas. La armadura era tan conveniente como cualquiera de mis otras numerosas plantillas de armadura, con la única diferencia de que estaba más enfocada en la fuerza que en la agilidad o algún otro aspecto. A mi orden, 2 cañones láser se levantaron de los hombros de mi armadura y comenzaron a escanear todos los objetivos cercanos. Después de que los 2 cañones terminaron de apuntar automáticamente, comenzaron a disparar rayos de plasma a los golems de roca en todas direcciones. Zap zap, los feroces pernos de plasma perforantes que estaban siendo liberados desde mis cañones de hombro explotaron en una ráfaga de metralla de plasma al golpear a los monstruos de roca, causándoles graves heridas al volarles las cabezas y los corazones. Por era, qué magia tan poderosa. Gritaron algunas de las amazonas con asombro y asombro al ver a los golems de piedra caer como mosquitos con agujeros enormes donde estaban sus cabezas. Debe ser un guerrero bendecido por los dioses al igual que Diana. No pudieron evitar exclamar. Incluso Climene, que había estado en mi contra desde el principio, se vio obligada a reconocer mi poder después de que le disparé a 4 de los golems que se habían estado uniendo lentamente contra ella. Por supuesto, no lo hice para impresionarla ni nada. Simplemente lo hice porque podía, aunque a juzgar por la expresión de su rostro, su ego parecía estar realmente herido por eso. Incluso se negó a mirarme a los ojos o incluso a la cara después de eso. Le seguiré dando una paliza cuando todo esto termine. Me lo juré a mí misma. Si realmente insiste en seguir intentando demostrar su superioridad contra mí para satisfacer su feminismo radical interior, entonces no tendré otra opción que hacerle comprender su error. Borrar zap. Cuando los cañones de mi hombro terminaron de convertir a los últimos golems que estaban cerca de mí en una pila de fragmentos de roca humeantes, transformando toda la zona en un cementerio de piedras destrozadas, volví mi atención hacia Diana, que ya había llegado cerca de Ares. Había trazado un camino despejado a través del caos, diezmando a todos los golems que se interponían en su camino. La espada y el escudo que sostenía en su mano seguían tan impecables como siempre, incluso su armadura parecía no tener ni una mota de polvo. Parecía confiada en su fuerza mientras lanzaba su lazo, envolviéndolo alrededor de Ares y luego lo atrajo hacia ella con todo su poder. Pero eso ni siquiera hizo que Ares se moviera. Se quedó allí mirando a Diana. No se podían ver sus expresiones faciales ya que estaban ocultas detrás de su gran casco, pero casi parecía como si le estuviera sonriendo. Y yo que pensaba que mi hermana sería más fuerte que esto. Parece que la sangre mortal corre más profundamente que el licor divino en tu cuerpo. ¡Qué desperdicio! Nuestro padre estaría decepcionado de ti. Declaró en un tono condescendiente como si le estuviera haciendo un favor incluso hablando con ella. Mira, Diana, podemos continuar con esta batalla. Sin sentido o podemos trabajar juntos. Abandonen a los otros dioses y acéptenme como su patrón. Conviértanse en mi mensajero y difundan mi nombre conquistando este reino mortal, librando los fuegos de la guerra donde quiera que vayan. Si aceptan, les doy mi palabra, dejaré a sus hermanas en paz. Hizo todo lo posible por tentarla. Las historias eran ciertas. No eres digno de ser un dios. Comentó Diana con calma después de escuchar sus palabras. Mortales. Mientras algunos de ustedes no sean aplastados bajo nuestros pies divinos, simplemente no lo entienden, ¿verdad? Bien, entonces la muerte es para ustedes. Zap, un rayo de plasma de color azul golpeó a Ares directamente en su pecho, tomándolo por sorpresa y obligándolo a dar un paso atrás. Para ser un dios de la guerra, seguro que hablas mucho. Además, pareces demasiado débil para ser un dios. Déjame adivinar, todavía no te has recuperado de todas esas veces que Zeus y sus campeones te abofetearon cuando intentabas conquistar el mundo, ¿no?
Pregunté después de volar hacia donde estaban uno frente al otro y aterrizar junto a Diana. ¿Bruce? No, aléjate. Él no es como esos golems de piedra. Es un dios. No sobrevivirás si luchas contra él. Diana intentó advertirme, pero simplemente ignoré sus palabras. No había forma de que no fuera a arriesgarme y luchar contra un dios real. Tengo tantas teorías para probar sobre los dioses de este universo y Ares era el sujeto perfecto para probarlas. Además, tenía el presentimiento de que derrotarlo no iba a ser tan difícil. Una vez me enfrenté a un soldado kryptoniano durante unos minutos cuando era adolescente. Luchar contra un dios caído que había perdido el 99% de sus poderes ya no parecía algo tan importante. Quiero decir, sí, este podría ser el mismo dios que casi mató a Darkseid en las películas, pero supuestamente Ares estaba en su apogeo en ese momento debido a la guerra que estaba ocurriendo en todo el espacio mientras que el malvado dios de la tiranía era solo un adolescente inexperto. Así que eso probablemente no cuente. Ahora, para empezar, veamos cómo se comporta tu inmortalidad divina contra mis espadas. Dije mientras invocaba nuevamente las All Blades en mis manos. ¿No habéis oído que solo un dios puede matar a otro dios? Las espadas son inútiles contra nosotros. Declaró Ares con seguridad antes de lanzar una fuerza invisible hacia nosotros, intentando empujarnos a ambos con una violenta estocada. Ya veremos. Dije antes de activar mi mayor carta de triunfo en esta batalla. Campo de fuerza cinética activado. Potencia al 99%. Inhibidores de ki desactivados. Capítulo 119. Una paliza divina, 2. Parece débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando eres débil. Sun Tzu. El arte de la guerra. Punto de vista de Bruce Wayne. Inhibidores de ki desactivados. Ki ahora se puede utilizar libremente. Advertencia. Otros pueden detectar tu ki. Una serie de advertencias se reprodujeron dentro de mi cabeza informándome de los cambios que se estaban realizando en todo el traje. Hace mucho tiempo que incorporé esta función de detección anti-ki a mi traje cuando me di cuenta de que algún día podría tener que sorprender a alguien que fuera un maestro del ki. Se suponía que esta tecnología de sigilo era perfecta, ya que era capaz de suprimir y ocultar mi ki por completo, si no tuviera una desventaja específica. Los inhibidores de ki de mi traje no solo ocultaban por completo mi ki a los demás, sino que también lo negaban activamente mientras estaba activo, manteniéndolo por debajo de un nivel particular, un nivel que podría calificarse como normal para los humanos. Por ahora, esto era un arma de doble filo para cualquiera que usara ki. Aunque en mi caso, no era una gran desventaja ya que poseía un cuerpo sobrenaturalmente fuerte y un super traje muy bien hecho. Ahora que lo pienso, uno incluso podría decir que ahora mismo mi técnica de suprimir y ocultar completamente mi ki es como Zetsu de HXH, pero lo que realmente necesito ser capaz de hacer es poder realizar algo como IN, donde puedo hacer un uso completo del ki incluso mientras lo oculto. Interesante. Algo cambió en ti. Puedo sentirlo, un nuevo poder, tal vez, o es magia. Dime, ¿eres un semidios también? Preguntó Ares, inclinando la cabeza con curiosidad. No, solo un humano que quiere matar a un dios y volver a casa. Respondí antes de dispararle un par de tiros más con el cañón de mi hombro. Pero esta vez, esos disparos apenas le causaron daños visibles, ya que los recibió directamente en su pecho sin siquiera pestañear. ¿Te atreves a desafiar al dios de la guerra con una simple pistola? Gritó Ares con voz atronadora mientras echaba un vistazo al pequeño rasguño en su armadura. Te arrepentirás de este desafío. Amenazó, con los ojos ardiendo con fuego carmesí. Inmediatamente, su martillo de guerra, que había desaparecido durante algún tiempo, volvió a materializarse en las manos de Ares, con todo su cuerpo pulsando con algún tipo de energía oscura. Sin siquiera esperar a que hiciéramos el primer movimiento, Ares se abalanzó sobre nosotros, su arma apuntando principalmente a Wonder Woman. Parecía que ya había decidido en su mente que Diana, que era la hija semidios de Zeus, era actualmente una amenaza mucho mayor para él que yo, que era solo un humano cualquiera con un traje de metal. Por supuesto, esa era una muy buena noticia para mí porque significaba que me resultaría mucho más fácil luchar y derrotarlo ahora que solo me consideraba un mero apoyo para Diana. Aunque el movimiento de Ares era apenas detectable para los ojos humanos, la Mujer Maravilla, sin embargo, fue capaz de desviar de alguna manera el golpe con sus brazaletes, y chispas rojas volaron cuando un arma divina chocó contra otra.
Ahora bien, cualquiera pensaría que Ares, como dios olímpico de la guerra, sería una bestia absoluta en cuanto a técnicas de combate y habilidad real, pero, por el contrario, su ataque a Diana demostró que su técnica estaba llena de fallas. Era como si no se tomara esta pelea en serio a pesar de saber que Diana era de origen divino. Mientras la batalla continuaba, el choque de armas seguía resonando en el aire. Ares, aunque lejos de su apogeo y severamente debilitado, luchó ferozmente. Desató ondas de energía oscura a través de su arma, poniendo a prueba nuestras habilidades y durabilidad para ver a quién podía eliminar de la ecuación primero. Mientras Wonder Woman se defendía usando sus brazaletes, mi armadura me protegía contra los brutales movimientos de Ares al absorber la mayoría de los impactos mientras yo contraatacaba con las All Blades, con la esperanza de ser lo suficientemente fuerte como para cortar su armadura usando ki. En un intento de tomarlo por sorpresa, Wonder Woman atrapó a Ares con su lazo dorado. Decidí aprovechar esta oportunidad y yo también me lancé, asestándole una serie de rápidos golpes con las All Blades. Cada golpe calculado y preciso. Fortalecido por el ki que corría a través de mí, mis reflejos y mi fuerza se intensificaron aún más. Cada uno de mis golpes con la espada era lo suficientemente poderoso como para cortar incluso las rocas más grandes o más duras y, combinado con las ardientes llamas de las All Blades, fue suficiente para dejar fácilmente unos cuantos rasguños profundos y quemados en la armadura de Ares. Pero, por desgracia, Ares no era un enemigo cualquiera, era literalmente un dios. Después de notar el profundo rasguño en su armadura, se rió con un sonido que fácilmente podría provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Luchas por un mundo que se derrumba bajo sus propios defectos. Los mortales son débiles y patéticos. Se dejan influenciar fácilmente por su codicia y otras emociones inútiles. Sin embargo, los dioses como yo, son perfectos. Sirve a mis órdenes, humano, y un día serás el mortal más fuerte del mundo. Tendrás todo lo que siempre hayas deseado, dinero, poder, mujeres, todo. Únete a mí y podremos conquistar esta tierra juntos. Ares ofreció mientras blandía su martillo de guerra hacia mí, que pude esquivar a duras penas. Esa hubiera sido una muy buena oferta si no tuviera todo eso ya. Además, al menos deberías dejar de intentar matar a la persona por unos momentos cuando estás haciendo una oferta. Aconsejé, mientras me preguntaba mentalmente cómo el tipo había logrado hacer equipo con Hércules. Diana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió aprovechar la situación para intentar sorprender a Ares. Rápidamente se quitó la tiara dorada de la cabeza y la arrojó hacia Ares como si fuera un boomerang. Cortando el aire como una cuchilla afilada, se dirigió directamente a la garganta del dios, pero antes de que pudiera hacer su trabajo, Ares la desvió sin esfuerzo con un solo golpe de su mano. Ustedes dos no pueden derrotarme, no importa lo que intenten. Incluso si no me he recuperado a mi máximo nivel o he recuperado la mayoría de mis poderes originales como lo hice durante la Primera Guerra Mundial, aún soy un dios mayor, el dios de la guerra. Y si no lo recuerdan, hay una guerra ocurriendo a nuestro alrededor. Estoy entre mi elemento y me estoy volviendo más fuerte cuanto más luchamos. Rugió con una risa oscura. Está bien, esto definitivamente cambió las cosas. Pensé. Subestimas demasiado a los humanos y, lo más importante de todo, me subestimas demasiado a mí. Respondí antes de decidir dejar de guardarme nada. Siempre preferí tener algunas cartas ocultas bajo la manga en todo momento, pero desafortunadamente, este no era un momento así. Derrotar a un malvado dios de la guerra que acababa de admitir que potencialmente se estaba volviendo más fuerte a cada segundo era mucho más importante. Decidí no malgastar más palabras en él y me abalancé sobre él con una velocidad cegadora. Decidí usar fuerza bruta en lugar de espadas, desinvoqué mis All Blades mientras una gran cantidad de mis nanobots comenzaban a acumularse instantáneamente cerca de mis puños, formando un par de guanteletes de gran tamaño, que zumbaban con energía. Cuando golpeé a Ares con un puñetazo infundido con ki, ni siquiera intentó bloquearme, depositando toda su confianza en su armadura, lo que fue un gran error una vez más de su parte, ya que mi fuerza sobrehumana combinada con mi ki y la fuerza innata de mi armadura fue suficiente para empujarlo unos cuantos pasos hacia atrás, obligando incluso a Ares a tambalearse momentáneamente. Pero aún no había terminado. Aprovechando su momentáneo tambaleo, le di un par de golpes más mientras apuntaba a su cabeza y cuello. Cada uno de mis golpes fue preciso y acertado, apuntando a lo que parecían puntos débiles en su armadura. Al verme hacerlo, Diana también decidió seguir mi señal y volvió a usar su lazo para envolver todo el cuerpo de Ares.
Ríndete, Ares. Instó Diana, tratando de usar su truco mental Jedi. A través del lazo. Pero el dios de la guerra ni siquiera se inmutó ante sus palabras. Sin embargo, aunque permaneció visiblemente tranquilo desde el exterior, todavía estaba muy molesto por los intentos de Diana de atarlo. Agarrando la cuerda divina, comenzó a ejercer su propia fuerza para contrarrestar su poder, infundiéndole su propia energía divina en forma de relámpagos chisporroteantes para resistir activamente su fuerza. A medida que la energía bruta continuaba fluyendo a través del lazo, una peculiar carga mágica comenzó a acumularse dentro de la herramienta mágica, intensificándose con cada momento que pasaba hasta que el lazo de sumisión ya no pudo contener el creciente poder. Finalmente, después de unos segundos más, una inmensa oleada de energía divina estalló hacia afuera del lazo con un resonante boom, manifestándose como relámpagos y truenos puramente caóticos. La enorme oleada de energía resultante logró empujar a Diana y su lazo lejos de Ares, pero también creó otra oportunidad para mí, ya que no logró empujarme por completo, cortesía de los nanobots que estaba usando actualmente para mantenerme firme. En lugar de dejarme abrumar por el poder de Ares, decidí ahondar más en mi interior y centrarme en aprovechar el verdadero poder de mi ki contra el dios olímpico. A medida que recurría a mis reservas internas de ki y dirigía esta energía por todo mi cuerpo hacia un lugar específico, se acumulaba en mi mano derecha, endureciendo y expandiendo ligeramente mis músculos allí mientras la cubría con una aura clara de color cian. «Bloquea esto, cabrón», exclamé mientras le daba un poderoso gancho de derecha directo a la cara a Ares, provocando un pequeño estampido sónico y obligando incluso a sus rodillas a doblarse por el impacto. Incluso su casco, ahora ligeramente abollado, parecía haberse soltado de su cabeza bajo la fuerza del único puñetazo. Un golpe con la fuerza combinada de mi ki, las capacidades sobrehumanas naturales de mi cuerpo y la fuerza innata de mi armadura resultó demasiado para que Ares lo detuviera por completo. Fueron más de 150 toneladas de fuerza en un solo puñetazo, lo cual era bastante para el Ares actual. Por supuesto, esto solo fue efectivo porque Ares no estaba ni cerca de su poder original. De lo contrario, probablemente ni siquiera se habría inmutado si lo hubiera golpeado con la misma fuerza cuando estaba en su apogeo. «Diana, ahora», le ordené con voz urgente, después de lo cual Wonder Woman, que se había recuperado un poco de la explosión de energía en su lazo, lo volvió a utilizar para dar a Ares, pero esta vez, había comenzado a utilizar la mayor parte de su fuerza desde el principio en comparación con cómo se estaba conteniendo antes. Parecía que había aprendido bien de su derrota. «Aquí», dije mientras volvía a convocar mis Soul Blades y arrojaba una de ellas hacia ella antes de moverme rápidamente detrás de Ares. ¿Qué? ¿Qué estás? Ah. Ares intentó exclamar confundido, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, ya había hundido una de las espadas ardientes en su espalda, al ver lo cual Diana también entendió la misión y siguió su ejemplo mientras perforaba su nueva espada ardiente en el pecho de Ares con un grito primario. «Tú mismo dijiste que solo alguien de sangre divina puede matarte, así que me aseguré de que no haya escapatorias aquí», respondí con una cara impasible. Ambas Soul Blades parecían haber atravesado el corazón del dios de la guerra y estaban quemando activamente su cuerpo, haciendo todo lo posible por destruirlo hasta dejarlo crujiente como se supone que deben hacer el par de espadas gemelas asesinas inmortales. «Ja. ¿Crees que ustedes dos han ganado? ¿Crees que es tan fácil ganar contra un dios? No, estás lejos de la victoria. Yo soy un dios de verdad. No hay forma de derrotarme. La guerra siempre existirá y mientras exista, yo también existiré, soy inevitable». Capítulo 120. Un murciélago contra los dioses. Francamente, querida, me importa un carajo. Red Butler. Lo que el viento se llevó. Punto de vista de Bruce Wayne. Incluso si ustedes dos me matan hoy, volveré más fuerte que nunca. Y cuando lo haga, ninguno de ustedes sobrevivirá a lo que les voy a hacer. Ninguno de ustedes podrá vivir más allá de hoy. ¿De verdad creen que vinimos aquí para declararles la guerra a ciegas? No, mi ejército de golems y yo éramos solo una pequeña parte del plan. Las poderosas amazonas perderán hoy, y definitivamente ganaremos, pase lo que pase. Soltó Ares mientras una fina línea de sangre brotaba de un lado de su boca. Sin embargo, si aceptan convertirse en mis sirvientes. De alguna manera pronunció un gruñido doloroso mientras diferentes partes de su cuerpo continuaban ardiendo bajo el poder de las Soul Blades. No me interesa.
Lo interrumpí antes de atravesarlo por completo con mi espada, obligando a Ares a soltar un grito aterrador y doloroso antes de que su cuerpo comenzara a secarse y arder como un trozo de carbón caliente. Eso fue realmente fácil. Casi parecía que iba a recibir una mejora o algo así. No pude evitar pensar mientras me preguntaba cómo uno de los dioses más poderosos del panteón griego podía volverse tan débil de repente. Incluso si una vez fue derrotado por Zeus y luego sellado por un sustituto de la Mujer Maravilla, aún no debería ser tan débil, ¿verdad? ¿Por qué lo mataste? Iba a contarnos su plan. ¿Y si nos estaba diciendo la verdad? ¿Y si matar a un dios tiene consecuencias? ¿Y si regresa más fuerte de alguna manera? Diana, que había visto la muerte de un dios real por primera vez en su vida, no pudo evitar preguntar con incertidumbre, su tono estaba afligido por la preocupación. Diana siempre tuvo una fe inquebrantable en los dioses olímpicos. Para ella y sus hermanas, estas deidades no solo eran sus guardianes, sino también los creadores de su raza. Nunca antes había escuchado una historia sobre un dios que muriera tan fácilmente a manos de un simple mortal. De hecho, podía jurar que nunca antes había oído a ninguno de ellos sucumbir a un destino como ese. No te preocupes, Diana. Si no te habías dado cuenta, Ares solo debía ser una distracción. Se supone que Hércules es quien debe completar el plan principal y parece que Ares confía en que Hércules tendrá éxito en su misión y de alguna manera lo resucitará de entre los muertos, o donde sea que los dioses vayan cuando mueren. En definitiva, Ares parece ser un fan incondicional de Malara. Concluí. ¿Quién? ¿Se supone que es otro dios? Preguntó Wonder Woman inclinando ligeramente la cabeza. No lo creo, a menos que exista algo así como el dios de los diálogos geniales. Aunque era el enemigo jurado de un dios, el dios de los shinobis para ser exactos. ¿Shinobi? ¿Qué es eso? Preguntó Diana con genuina curiosidad. Suspiró. Recuérdame que te presente mi cultura. Más tarde. Ahora, vámonos, tengo la sensación de que tu madre podría necesitar nuestra ayuda. Dije crípticamente mientras señalaba hacia la dirección en la que la reina se había alejado antes para luchar contra su archienemigo más odiado. Al principio, me sorprendió bastante el hecho de que Hércules se burlara de repente de Hipólita sin ningún motivo y la atrajera a otro lugar para luchar contra ella personalmente a pesar de haber sido derrotado por ella una vez hace miles de años. Honestamente, incluso había una buena posibilidad de que Hipólita pudiera vencerlo una vez más si tuvieran una batalla 1 contra 1. Entonces, ¿por qué tomaría tal riesgo y lucharía directamente contra ella como un idiota? ¿Realmente se había vuelto tan tonto debido a su odio? O tal vez, solo tal vez, Hipólita tiene algo que necesita para que su plan tenga éxito, y de alguna manera está seguro de que ganaría contra Hipólita sin importar nada. El ejército de monstruos aún no ha dejado de atravesar el portal, Bruce. Necesitamos descubrir cómo cerrarlo, de lo contrario, mis hermanas se verán abrumadas gradualmente por sus infinitas fuerzas. ¿Estás seguro de que derrotar a Hércules será suficiente para detener su marcha? Cuestionó Diana con voz preocupada. Estoy bastante seguro. Si lo que sospecho es realmente cierto, entonces podremos detenerlos bastante pronto. Respondí mientras activaba los repulsores del traje en la planta de mis pies para volar hacia donde se suponía que Hipólita estaba luchando contra Hércules. Si lo que supuse sobre el plan de Hércules para luchar contra Hipólita era cierto, entonces realmente debemos apurarnos. La insté antes de recordar que Wonder Woman no podía volar. Debería llevarte. No pude completar mis palabras cuando noté que la campeona de Themyscira me seguía sin esfuerzo mientras flotaba en el aire. ¿Puedes volar? Le pregunté con sorpresa. Botas mágicas de Hermes. Pueden otorgarle a su portador la habilidad de volar y correr sobre el agua. Respondió con una sonrisa orgullosa mientras señalaba las elegantes botas que llevaba puestas y que parecían estar hechas de algún tipo de metal como el resto de su armadura. Caminar sobre el agua, ¿eh? Eso es genial. De todos modos, vámonos. Tenemos que llegar hasta tu madre antes de que la dejen en sus manos. Le advertí. Eso es grosero. Mi madre definitivamente no dejará que le entreguen su trasero. Ella es mucho más fuerte de lo que crees e incluso más fuerte que yo. Sería extremadamente difícil derrotar a mi madre incluso si fuera el propio Ares de la Guerra Mundial quien se enfrentara a ella. Replicó Diana, luciendo ligeramente ofendida por mis palabras. Espero que así sea.
Porque, cualesquiera que sean los planes que Ares haya hecho con Hércules, el dios de la guerra parecía bastante confiado en ellos. Expliqué mientras ambos salíamos del bosque mientras volábamos más cerca de la playa donde se suponía que Hipólita luchaba contra Hércules. Pero cuanto más nos acercábamos a la zona, más sospechosa parecía la situación. Hipólita había seguido a Hércules a una zona diferente del campo de batalla principal porque esperaba que su batalla fuera bastante brutal y destructiva. No quería que ninguna otra amazona sufriera o resultara herida en su batalla. De hecho, nosotros también esperábamos sentir los efectos secundarios de su batalla a medida que nos acercábamos a su campo de batalla, pero, al contrario de nuestras expectativas, no sentimos nada. Ni siquiera podíamos sentir el más mínimo sonido o temblor que indicara que se estaba produciendo una batalla entre dos semidioses. En cambio, todo lo que podíamos sentir era un aura dominante de una sola persona, alguien que parecía haber ganado ya la pelea. Esta aura, esto es, se siente como la presencia de un dios, alguien que no ha sido debilitado como Ares. Pero no debería ser posible. Según el tratado, los dioses ya no deben descender al reino de los mortales sin una razón explícita. Diana jadeó. Lo que estás sintiendo no es el verdadero poder de un dios, Diana, sino Hércules en la cima de su fuerza. Parece que fue capaz de ganar la batalla 1-1 contra tu madre de alguna manera. Corregí mientras le hacía un gesto hacia la musculosa figura de Hércules, que ahora parecía aún más musculoso y corpulento, de pie sobre una Hipólita herida. Partes de su armadura parecían haber sido destruidas mientras que su espada y su lanza yacían rotas en la arena, fragmentadas en pedazos. Su piel misma tenía múltiples heridas que la hacían parecer como si el hijo semidios de Zeus la hubiera golpeado hasta dejarla azulada. Y por la forma en que se sujetaba el costado del estómago y el pecho, parecía que también tenía muchos huesos fracturados. Por otro lado, Hércules no se veía mucho mejor. A pesar de ser el que parecía haber ganado la batalla, también se veían múltiples heridas en su cuerpo, con una de sus manos torcida en una posición extraña. Pero lo que hizo que su situación fuera diferente a la de Hipólita fue que sus heridas se estaban curando activamente, sus heridas desaparecieron de su piel impecable como si nunca hubieran estado allí. Incluso su mano rota se movió un par de veces antes de corregirse por sí sola. Sin embargo, otra cosa que me sorprendió enormemente fue el poder que emitía, extrañamente se sentía similar a la presencia divina del propio Ares, solo que más fuerte y más intensa, más primaria. Casi parecía que Hércules era un dios de la guerra más fuerte que el propio Ares, al menos el Ares al que me había enfrentado hace un momento. Espera, ¿está usando la faja de mamá?, preguntó Diana, señalando el gran cinturón que Hércules llevaba alrededor de su estómago, el mismo cinturón estilo que una vez había visto en Hipólita. ¿Por qué se supone que eso es importante?, pregunté con el ceño fruncido mientras miraba el cinturón dorado que parecía irradiar un poder extraño. Ese cinturón perteneció al propio Ares. Después de su traición, Zeus se lo quitó por la fuerza y se lo dio a mi madre como muestra de agradecimiento por su lealtad. Se supone que otorga a quien lo lleva la fuerza de 10.000 elefantes, aunque probablemente se trate de un rumor, ya que nunca antes la había visto capaz de usar tanta fuerza. Explicó Diana antes de volar rápidamente para salvar a su madre de un nuevo ataque de Hércules. Tal vez. O tal vez el rumor no era completamente falso. No pude evitar pensar en voz alta mientras usaba mi visión del mundo transparente. Para ver correctamente el poder que emitía el cinturón, el poder que le estaba transmitiendo a Hércules. Incluso el ki generado por mi cuerpo sobrehumano se sentía minúsculo frente a la fuerza vital que el cinturón le estaba transmitiendo solo a él. Era como comparar un fino chorro de agua con una fuente furiosa. Al percibir su poder, no pude evitar preguntarme, ¿y si el cinturón era más de lo que parecía? ¿Y si el cinturón no era solo un accesorio elegante para aumentar un poco la fuerza, sino algo que contenía algo muy importante que Zeus le había arrebatado a Ares por la fuerza después de la guerra y se lo había dado a Hipólita para que lo guardara? ¿Y si se suponía que el cinturón era la clave de todo esto? Y yo me sentía feliz por haber podido derrotar a Ares tan fácilmente. Resulta que ni siquiera era el jefe principal. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, de Shadow, Daniel, y Chutses 2-0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.